que nos sirva también para diferenciar los tipos de diabetes mellitus. Vamos a ver en cuántas clasificaciones la podemos encontrar, reconocer los criterios diagnósticos de la diabetes. Existen asociaciones internacionales que ya nos han dado los parámetros para determinar y diagnosticar con precisión. Y bueno, conocer los aspectos más importantes y relevantes en el tratamiento de la diabetes. Como hemos mencionado inicialmente, es un síndrome metabólico frecuente, pero es más frecuente en adultos que en niños. Sin embargo, ya estamos viendo en estos últimos tiempos mayor casuística. Es una enfermedad crónica, ¿sí? Y la característica principal, esencial, primordial, obviamente es la hiperglicemia. Pero la hiperglicemia tiene que cumplir con algunos parámetros, algunos criterios que lo vamos a ver más adelante, ¿no? En general existen dos tipos de diabetes. Una diabetes tipo 1, ¿sí?, que se caracteriza por un déficit en la secreción de insulina por parte de estas células, por las células beta del páncreas. Diabetes tipo 1, déficit o ausencia de producción de insulina. ¿Y por qué? Porque hay una lesión a nivel de las células beta del páncreas. Y la segunda gran clasificación es la diabetes tipo 2, que se caracteriza ¿por qué? Porque hay una resistencia a la insulina. Y esa resistencia se puede dar en el músculo esquelético, en el hígado y sobre todo en este tercer elemento que deberíamos haberlo resaltado en rojito, ¿no?, que es en el tejido adiposo. Obviamente existen diferentes grados de alteración de las células beta, pero tiene que ver con la resistencia a la insulina. Siempre se ha asociado a que la diabetes tipo 1 es más frecuente en la infancia y en la adolescencia, ¿sí? Pero cuando se diagnostica a la temprana edad, siendo ya considerada una diabetes tipo 1, siempre existe una relación de mayor gravedad. Mientras más temprana edad, a más temprana edad diagnosticamos la diabetes, más alteraciones van a haber en el estilo de vida de los niños. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber necesidad de usar esto que no produce el páncreas, la insulina. Y esta insulina, la única forma de administrarlo es por vía intramuscular, subcutánea, inyectable, ¿no? Y genera todo un problema inicialmente para los familiares, para el mismo paciente. Entiéndase, un niño de 4 o 5 años hacerle entender que todos los días tiene que usar la insulina es incómodo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que también hacer entender, explicar y educar a los pacientes, ¿no? ¿Y esto para qué? Básicamente para controlar los niveles de glucosa, y obviamente también hay que tener una ingesta calórica dietética adecuada. Acá ustedes tienen la referencia. Sabemos que la morbilidad y mortalidad por diabetes obviamente se relacionan directamente porque hay unos desajustes metabólicos agudos, y estos desajustes van a generar complicaciones a largo plazo. Estas complicaciones se dan básicamente porque hay lesiones o afectaciones de los vasos sanguíneos, tanto de pequeño calibre como de gran calibre. Y las consecuencias de estas lesiones vasculares va a generar ceguera en los adultos, pero desde niños también puede haber retinopatías diabéticas, nefropatías, neuropatías, cardiopatías isquémicas, y bueno, obstrucción arterial como entrega de las extremidades. No hemos visto en niños estas complicaciones, más en adultos o adultos jóvenes, pero se reportan algunas consecuencias, ¿no? Y cuando hablamos de niños, generalmente los debuts de diabetes tipo 1 suelen ser así, con cetoacidosis hiperglicémica o cetoacidosis diabética. Justamente los casos que hemos tenido nosotros, que bueno, no es algo común, han sido así. Un niño que llega con vómitos y diarrea, deshidratadísimo, sus mucosas secas, medio desorientado, irritable. Bueno, se lo trata de hidratar porque pensamos que inicialmente solo era una diarrea muy infecciosa, pero cuando se le hacen los exámenes encontramos una glucosa de 385 miligramos. Oye, de repente ha comido algo,
Sí, pero no te debe subir tanto, ¿no? Si nosotros comemos un pastel, nos hacemos una glucosa, creo que si todos estamos bien, ninguno llegaría a ese valor de glucosa, ¿no? 300 y tanto. Pero si ya tenemos la predisposición o ya somos diabéticos, obviamente vamos a disparar esa glucosa hasta valores mucho más altos. ¿Sí? Y por supuesto, si dosamos la insulina, va a haber una disminución en la producción de insulina. Entonces hay una hiperglicemia, producción de cuerpos cetónicos y una hipoinsulinemia. ¿Ok? Los diagnósticos diferenciales los vamos a establecer en base a los valores que nosotros encontremos, tomando como referencia un valor normal. Lo normal, ustedes tienen que aprender y grabarse lo normal. ¿Qué es lo normal? Un valor basal de glucosa menos de 100 miligramos. Eso es lo normal. ¿Sí? Pero si yo consumo tengo una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos, que equivale más o menos a un trozo, una barra de chocolate, estamos 2 horas después de haber ingerido esa glucosa, debo tener un valor menos de 140 miligramos por decilitro. Ahí su compañero está comiendo su rico tortis todavía. Le hacemos en un lapso de tiempo de 2 horas, no debe estar más de 140 miligramos. Si está más, tengo que ponerme en alerta. ¿Sí? Si es que en ayunas tengo una alteración de la glucosa en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, hay que pensar. Se considera ahora este valor ya como prediabetes, de 100 a 125 miligramos. ¿Sí? Y cuando hay una alteración en la glucosa, al haber ingerido 2 horas después de la glucosa, tenemos entre 140 y 199. Este es un valor que si lo encontramos a las 2 horas de haber ingerido, también estamos con probablemente prediabético. Pero para decir que soy diabético, tengo que tomar en cuenta estos datos. Sigue vigente, es publicado por la institución que lo referente, es el ADA. Entonces, 126 miligramos por decilitro, diabetes. ¿Sí? Sobre todo cuando estoy en un estado basal. Pero si he comido algo, más de 200 miligramos. Entonces, si ahora no comemos un chocolatito, algo, un par de minutos, 10, 20, 30 minutos, 1 hora, me tomo mi glucosa y estoy más de 200, soy diabético. Y tengo que admitir, y tengo que cuidarme, y tengo que tratar. ¿Sí? Claro, probablemente ya no sean diabetes tipo 1, probablemente sean 2, aunque justamente la Federación Internacional de Diabetes este año ha hecho una publicación respecto al aumento de casos de diabetes tipo 1. La mayor casuística de diabetes ha sido mayores de 20 años. Ahí entran a callar todos ustedes. Diabetes tipo 1, no diabetes tipo 2. Entonces eso ha alertado. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Puede haber influido la pandemia? No sabemos. Entonces están haciendo estudios. Ha llamado la atención esa incidencia, ¿no? Que ha aumentado tantos casos de diabetes tipo 1 en mayores de 20 años, cuando la bibliografía, los libros textos, Nelson, Menillero, que ustedes buscan, dicen la diabetes tipo 1 suele ser en menores de 20 años. Bueno, aunque el concepto te viene hasta menores de 25 años, ¿no? Pero 20 años es el cuarto. Y entonces, criterios de diabetes, de diagnóstico de diabetes según el ADA, tenemos criterios como la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. ¿Sí? La glicemia en ayunas más de 126 miligramos por decilitro, que acabamos de ver. Y al menos tiene que haber unas 8 horas de ayuno. Ustedes a las 10 de la noche cenaron, a las 6 de la mañana se levantan, si su prueba a las 6 de la mañana debería estar menos de 126 miligramos por decilitro. ¿Sí? Una glicemia a las 2 horas después de una ingesta oral mayor a 200 miligramos. Lo que hemos visto, el cuadro está representado acá. Lo único que estamos agregando es la hemoglobina glicosilada. Pero ya es un criterio suficiente si es que la glicemia en cualquier momento del día al azar es más de 200 miligramos por decilitro. ¿Ya? En este cuadro básicamente es lo mismo, solamente están representados con los valores en milimoles, ¿no? Y los miligramos que vienen en el cuadro inferior. Bueno, en este caso están todos los datos para considerar el diagnóstico de diabetes.
Entonces, el diagnóstico de prediabetes se consideran los valores cuando tenemos una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Pero ya cuando hay una alteración a la glucosa en ayunas, cuando el valor es de 5.6 a 6.9, es lo que les estamos indicando que se considera como prediabetes. Este es un algoritmo, bueno, lo van a poder revisar, en la exposición se los entrego ahí para que puedan ver. En general lo que tenemos es que tenemos un paciente con una hiperglicemia, más de 100 miligramos por decilitro en ayunas, o más de 140 miligramos a las 2 horas de haber consumido algún alimento. ¿Sí? Hacemos un examen físico, una anamnesis y le pedimos una cetonema. ¿Qué síntomas cardinales tenemos cuando hay sospecha de diabetes? Los 4 P's, ¿no? Si tiene esos síntomas cardinales, probablemente es una diabetes tipo 1. Y si es así, bueno, lo ingreso para estudio, puedo iniciar una terapia con insulina, ¿no? Insulinoterapia, y también hay que darle una educación sanitaria, incluido educación alimentaria. ¿Qué datos atípicos de diabetes tipo 1 tenemos? Bueno, hay unos cuadros que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en ese contexto, ya nosotros, más los exámenes que tenemos, podemos concluir que es una diabetes tipo 1. ¿Sí? Por el otro lado, si no tenemos los signos cardinales, bueno, hay que hacerle una hemoglobina glicosilada, y si es que en historia clínica nos indica que sí hay datos, bueno, vamos siguiendo estos parámetros. Incluso también debemos ver si es que hay obesidad, si hay antecedentes familiares, porque ahí podríamos considerar algún otro tipo de diabetes como es la diabetes monogénica, ¿cierto? Y bueno, en todos los casos es necesario a veces ampliar estudios con otras especialidades, incluso con genética. La etiología es bien amplia, no las voy a describir todas, pero en general tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, ¿sí? Y las diabetes monogénicas o llamadas también MORI, que lo vamos a ver más adelante. Incluso acá también nos describe como cuarto diagnóstico la diabetes gestacional, ¿no? La diabetes gestacional. Para la cuestión del examen médico que a nosotros nos agrada y nos apasiona, bueno, hay que tomar en cuenta siempre que el aspecto clínico es fundamental. Nosotros como médicos somos bien preguntones, nos gusta indagar, pero cuando hablamos de niños es un poco complicado, porque el niño no te da la información. Entonces tenemos que obtener esa información de los familiares, de los tutores, de los coordinadores, incluso hasta de los profesores. Tenemos casos de niños que van al colegio y en el colegio piden cada rato permiso para ir al baño, permiso y toman agua. A veces en casa no, porque los papás están trabajando y no toman o no observan adecuadamente esos hijos, pero en el colegio no, porque se supone que están en un salón y todos tienen que cumplir con la norma. Entonces eso también es importante, ¿no? A veces como referencia lo que dicen los profesores, ¿no? Cuando tenemos una hiperglicemia leve, menor de 200 miligramos por decilitro, probablemente el paciente esté asintomático. Por eso es que te dije que la diabetes es silenciosa, es silente, ¿no? No te manifiesta síntomas sino hasta cuando ya está el problema encima. Y por eso dice, ¿y cómo que yo nunca sentía nada? Recién ahora, cuando ya estoy pues en un proceso de enfermedad moderada o avanzada. Es por esto, porque la hiperglicemia leve es asintomática. Por lo tanto, ahí es importante también hacer los controles médicos o los chequeos médicos anuales o de forma regular. La hiperglicemia moderada, ¿qué te va a presentar? Poliuria, nicturia, esto es importante, ¿eh? La nicturia en los niños sobre todo, la enuresis, el mojar la cama. El mojar la cama también es un dato importante. Obviamente, si está deshidratado va a pedir más líquido, la polidipsia, pérdida de peso por deshidratación o por un aumento del metabolismo, la polifagia y bueno, la candidiasis genital, que es más frecuente en las mujercitas, ¿no? Y la hiperglicemia grave, que ya se manifiesta con cuerpos cetónicos, acidosis, una acidosis metabólica, no respiratoria.
metabólica. Bueno, también puede haber una respiración acidótica llamada de Guzmán, la deshidratación como consecuencia de ese desequilibrio hidroelectrolítico, vómitos, pérdida de apetito, dolor abdominal, disminución de la alteración, bueno, alteración de conciencia. Es lo mismo, síntomas. ¿Y cómo podemos diferenciar en un cuadro las diabetes más frecuentes, más comunes, más conocidas? La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes monogénica, también llamada MODI. La edad de inicio de la diabetes tipo 1 se reporta en la infancia, raro en lactantes. ¿Por qué? Porque las células beta del páncreas no se destruyen inmediatamente nacidos. Entonces, las células beta van destruyéndose progresivamente conforme pasan los años de vida. Por eso es que alrededor del tercer o cuarto año de vida se agotaron las últimas reservas de células beta y la producción de insulina se anula, se acaba, se agota. Por eso es que los síntomas comienzan en la infancia. Y hay dos picos que vamos a ver más adelante, dos picos etarios en los que suelen aflorar, manifestarse las diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 puede comenzar en la pubertad, pero también puede presentar en la etapa adulta. Y bueno, la diabetes tipo MODI es postpuberal, pero hay dos tipos, una tipo 2, pero también hay una diabetes MODI neonatal, que es una alteración en un gen, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? El inicio, como les dije, la diabetes tipo 1 siempre suele ser aparatoso, agudo, grave, con deshidratación, una respiración de Kumaul, con acidosis o cetoacidosis diabética. En la diabetes tipo 2 puede ser variable, insidioso, de repente es diabético, consume un cevichito de agua el fin de semana, le da una gastroenteritis y por esa deshidratación es que comienza a intensificarse sus síntomas, ¿no? Pero es más suave, insidioso. Y bueno, la MODI sí es variable. En la diabetes tipo 1 hay una asociación entre 90 y 95% a una situación autoinmunitaria. La 2 y la 3 no. Cetoacidosis más común en la tipo 1. La obesidad es muy común con la diabetes tipo 2. Acantosis nigricans no se presenta ni en la 1 ni en la MODI, sino en la diabetes tipo 2. La frecuencia en la infancia suele ser 90%, la diabetes tipo 1. Y las otras tenemos 10 y 1.4. Las familiares diabéticos, en la diabetes tipo 1, 2 a 2.4%, pero en la diabetes tipo 2 aumenta, ¿no? 80%. Si tengo 2, 3 generaciones, obviamente va a aumentar el riesgo de diabetes. Y obviamente más asociación familiar hay con la diabetes tipo MODI. Acá hablamos incluso de generaciones, hasta más de 3 generaciones. Papás, abuelos, bisabuelos, o hijos, que también puede ser. Y bueno, en cuanto al aspecto genético, la diabetes tipo 1 suele ser poligénica y la MODI es monogénica. Bueno, también la diabetes tipo 2, poligénica. El diagnóstico. Una vez que ya tenemos confirmado, vamos a evaluar los cuerpos cetónicos, la hemoglobina glicosilada, estudio de autoinmunidad pancreática con estos anticuerpos, el péptido C, muy importante, y le hacemos una sobrecarga oral de glucosa, ¿no? Para confirmar la hiperglicemia, la diabetes. Es importante esto, ¿no? La historia clínica es muy importante para poder complementar algunos datos que probablemente los familiares no nos lo den de primera fuente, sino nosotros tenemos que obtener esa información para complementar el estudio. Igual tenemos que pedir pruebas de función tiroidea, el cortisol libre 24 horas en orina, etc. Y si
necesitamos hacer estudios de segundo nivel, ya tenemos pruebas moleculares. Eso ya nosotros obviamente pasamos a un segundo nivel, que realmente se hace en el Instituto de Salud Pública acá en las regiones, muy poco lo vemos. Igual, solo para ya hacer un resumen, la hiperglicemia se puede presentar en los siguientes diagnósticos diferenciales. Diabetes tipo 1, ¿sí? Diabetes tipo 2 también, diabetes tipo MODY, diabetes relacionada con fibrosis quística, que sería una diabetes secundaria a una patología, ¿no? Como la fibrosis quística, y bueno, y la diabetes mellitus tipo síndrome. En el año 2019, ahora ya existe un mapa del año 2021. No ha cambiado mucho, pero vemos que en diferentes continentes, tanto, este es el continente americano, ¿no? Pero en Norteamérica y el Caribe tenemos que ha habido un 33% de diabetes en general. En América del Sur hubo un 55% de diabetes. Obviamente la población de América del Norte, Caribe y América del Sur es diferente, ¿no? En América del Norte hay mucho más población. Entonces que hablamos, miren, de 63, 56 millones que van a ir progresando. Del 2019 al 2030, 56, y al 2045 se proyectan que van a haber 63 millones de diabéticos. En América del Sur, en el 2019, hubieron 32 millones, o sea, prácticamente todo el Perú. Si lo transformamos a un país, todo el Perú en el 2019 era diabético. Pero para el 2045 habrían 49 millones de habitantes. Entonces, es bastante la cantidad de personas que padecen este problema de la diabetes. En el mundo, se proyecta que en el 2019 habría 463 millones de diabéticos y para el 2045 700 millones, con un aumento de 51% de diabetes. Este es en general, global. Vamos a ver unos cuadros más adelante cómo han variado del año 2019 al año 2021 en el grupo infantil o pediátrico. Igual en África también vemos un aumento de 19 millones a 47 millones. Miren, 143% de un aumento de casos de diabetes. No sería malo ser endocrinólogo en África, ¿no? Si deciden ser endocrinólogos se van a trabajar a África. Y acá, bueno, vemos el número de personas diabéticas en el mundo por región, ¿no? Esta es la Federación Internacional de Diabetes, según proyectada al año 19, 30 y 45. Eso es para adultos. Es lo mismo que hemos mencionado. ¿Sí? Esto también vemos acá en resumen en el año 2000, que es cuando este instituto comenzó a funcionar y a recopilar información de todo el mundo. Se encontró que existían alrededor de 151 millones de habitantes con diabetes. Para el año 2011, 366 millones. Hubo un crecimiento probablemente porque se mejoró la recopilación de la información. Entonces, de repente se hicieron mejores coordinaciones para que los gobiernos también hagan llegar su información, su estadística, ¿no? Pero de ahí ha ido creciendo también de forma progresiva. Para el año 2019, 463 millones, o sea, prácticamente el triple, ¿no? ¿Sí? El triple, de 151 a 461 millones. Esto es la incidencia de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes de 0 a 19 años. Es lo que nos corresponde, nos interesa saber. ¿No? Vemos acá países con datos disponibles sobre la diabetes y países que no tienen disponibilidad. Es para el año 2019. Acá lo vamos a ver. Y este es para el año 2021. ¿Ya? Entonces, acá vemos el Perú, por ejemplo, que es lo que nos interesa ver, pero vamos a extrapolar a otras zonas. El Perú tiene menos de 5 por cada 100.000 habitantes, casos de diabetes tipo 1. Niños de 0 a 14 años de edad. Ejemplo, Brasil. Brasil tiene de 10
Bueno, menos de 20 casos por 100.000 habitantes. Estados Unidos y Canadá tiene de 20 a 30 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Como vemos en América, no tenemos como en otras regiones. Igual, este es del año 2021, el mapa de Perú no ha variado mucho. En Brasil también seguimos igual. En Chile, que es nuestro vecino próximo, acá tenemos de 10 a 20, se tiene prácticamente 4 veces más que Perú. Diabetes tipo 1, o sea, diabetes en niños de 0 a 14 años de edad. Esto es por 100.000 habitantes, ¿no? Menos de 5 diabetes por 100.000 habitantes. La proyección que se hizo solo para tomar como referencia, recuerden, en el 2019 había 151 millones de habitantes, ¿no? Y acá en el 2013 había otra proyección, ¿no? Pero después se recalcularon y ya se consideraron las actuales. La estimación mundial de diabetes tipo 1 en menores de 15 años en el año 2015, miren este dato, en el 2015 se había considerado que la población menor de 15 años iba a padecer diabetes 1.900 millones, ¿sí? Y de estos, los casos nuevos en ese año deberían ser 86.000. Los casos antiguos, perdón, esta es la población infantil en todo el mundo, 1.900 millones. De esta población iban a haber 542.000 casos y nuevos 86.000, con un crecimiento de 3%. En un solo año. Este es del 2019. Y acá vemos que para el año 2021, de 0 a 14 años, vemos que existía 1.29 billones de habitantes. Y en la población más ampliada, de 0 a 19 años, son 2.61 millones. En la diabetes tipo 1, el número era de 651.000, hay un aumento. Y los casos nuevos eran 103.000. Recuerdan que eran 81.000, ahora ya son 108.000 por año, para el año 2021. Claro, están aumentando también la población, ¿verdad? Pero bueno, igual es un aumento significativo. Y cuando ampliamos y ponemos no de 0 a 14, sino de 0 a 19 años, igual hay 1.211.000 casos, con un aumento de 149.000 casos por año. 149.000 nuevos casos al año de diabetes infantil. Preocupante, porque en realidad de estos pacientes nosotros también vamos a tener casuística, ¿no? Bueno, esto es de cada África, Europa, Oriente Medio, Norteamérica, Suramérica, sureste asiático, etc. Es lo mismo de la presentación. Acá. En este cuadro estamos viendo los casos prevalentes existentes de 0 a 14 años de edad de diabetes tipo 1 en el 2019 y este es del 2021. Ya, acá está el del 2021 y este es del 2019. Entonces comparamos. En el 2019 teníamos a la India con 95.1 por miles, ¿no? Y acá tenemos 229.000. Y así vamos comparando, hay un aumento significativo. Se modifica de repente el orden. En el quinto puesto estaba Federación Rusa y acá en el 2021 baja al séptimo puesto, ¿no? Igual Alemania sigue siendo un país que todavía sigue teniendo una buena incidencia. Argelia sube de séptimo al quinto puesto, lo desplaza a Rusia. México también nos llamaba la atención que estaba, pero para este año 2021 ya no se retorna. Bueno, estos son los nuevos casos que se reportan de diabetes tipo 1 de 0 a 19 años de los 10 primeros países por año, ¿no? Vemos la India, 24.000, Estados Unidos, Brasil, Argelia, China, Marruecos, Rusia, Nigeria, Arabia Saudita y Alemania. Entonces, esos son los nuevos casos que se reportan
de diabetes tipo 1. Entendamos también que en estos países pues tienen de alguna manera un mayor acceso a la tecnología y sus sistemas de salud están mejor organizados para poder hacer un reporte oportuno y adecuado de los nuevos casos. Nosotros tenemos un caso nuevo, lo manejamos, pero no sabemos si se reporta o no, porque nosotros a veces somos más descuidados en esa situación. Pero de ser el caso, sí tendríamos que, de todas maneras, encontrar una mayor casuística, ¿no? Mayor incidencia de casos de diabetes. Acá vemos también, bueno, incidencia por 100.000 habitantes. Por 100.000 habitantes, ¿cuántos casos de diabetes se presentaron entre 0 a 14 años de edad? En el año 2019 y en el año 2021. A la cabeza, Finlandia. Aunque se muestra un pequeño descenso de 62.3 a 52 casos por 100.000 habitantes. Suecia de 43.2 a 44, hay un pequeño aumento. Kuwait mantiene igual. Noruega de 33.6, prácticamente baja a 33. Arabia Saudita también baja, se mantiene 31 a 31. Y así. Qatar de 28.4 por 100.000 habitantes sube a 38.1 por 100.000 habitantes. Entonces hay una variación, ¿no? Pero los países prácticamente se repiten. ¿Cómo es en el Perú? Bueno, según los estudios, un estudio de Cayetano Heredia, en donde se indicó de que la incidencia en el Perú era que la diabetes afectaba alrededor del 7% de la población y que la diabetes tipo 2 representaba prácticamente el 97% de los casos. Por lo tanto, solo 3% de diabetes nos quedaría para la diabetes tipo 1. Pero no es así, porque existe, como han visto, también una diabetes gestacional. Entonces, según el estudio, diabetes tipo 1 solo tendríamos 0.4 por 100.000 habitantes al año, ¿no? Y la diabetes gestacional representaba un 16% de la población. Esto obviamente nos hace reflexionar para hacer un monitoreo más fino, más estricto, más minucioso de la sospecha de una diabetes cuando tengamos los pacientes. Entonces, esto es lo que hemos mencionado ahora, eso está publicado ahí, la diabetes. El de arriba es el dato de diabetes total en América Latina y este es en el Perú. Este es un caso clínico que, bueno, lo presentamos para que tomen como ejemplo, ¿no? Dice, es una paciente, mujer de 8 años de edad que presenta poliuria y polidipsia de 15 días de evolución, no falta 15 días. Antecedente de enuresis de 2 meses, además pérdida de peso. Un día antes de la admisión presenta cansancio y dificultad respiratoria. Y le detectan una glicemia al azar de 230 miligramos. Con los datos que hemos presentado, obviamente ninguno de ustedes ahora ya podría dudar de que se trata de una diabetes tipo 1, ¿no es cierto? Es una niña, 8 años, tiene enuresis, pérdida de peso, ¿sí? Presenta cansancio y sobre todo esto, la dificultad respiratoria. Y obviamente el dato cardinal de la hiperglicemia, que debe ser más de 200 miligramos así al azar, 230 todavía tiene. Entonces tendríamos un caso de diabetes tipo 1. Con estos datos nosotros tranquilamente, sin esforzarnos mucho, podemos diagnosticarlo. Entonces hay que ver qué preguntamos, cómo preguntamos y cómo lo describimos también. Entonces, recordando, la diabetes tipo 1, ¿sí?, también denominada antiguamente como insulinodependiente o diabetes juvenil, y consiste en la destrucción de las células beta del páncreas y conduce a una deficiencia absoluta de la producción de insulina. Punto. No hay más. La 1 se destruye en las células beta y no produce insulina. Se acabó.
Etiología. Bueno, existen dos etiologías, una diabetes tipo 1A, que es la autoinmune, y una tipo 1B, que es la idiopática. Existen varias teorías respecto a esta patogenias de la etiología de la diabetes, pero en general existen factores ambientales, también existen factores contaminantes e infecciosos, que vamos a verlo enseguida. Nosotros, acá, bueno, esta es la data de, por acá está, Chile tiene un 3% de casos, que ya lo describió más adelante. La incidencia de diabetes tipo 1 tiene dos picos, ¿no? Los picos son entre los 4 y 6 años de edad, por lo que les mencionaba, la primera parte de las células beta del páncreas van generando una destrucción progresiva, no es inmediata. Por eso es que se puede dar entre los 4 y 6 años de edad. Y el otro, que es influido por los factores hormonales de la pubertad, que se pueden dar entre los 10 y 14 años de edad. ¿Sí? Es donde se presenta una mayor prevalencia. Entonces, existen algunos determinantes ambientales que pueden favorecer la presentación de la diabetes tipo 1, y dentro de ellos podemos tener algunas infecciones víricas, la primera dieta también durante la lactancia y los productos químicos, ¿no? Algunas infecciones víricas y vacunaciones, como son, por ejemplo, muchas veces se asocian a las vacunas regulares de uso del Ministerio de Salud con la producción de diabetes tipo 1, no está demostrado. Pero siempre se puede considerar que algunos virus, como por ejemplo el Coxsackie B3, Coxsackie B4, citomegalovirus, rubiola y parotiditis, pueden alterar la función de las células beta del páncreas, ¿no? Pero no permanente, solo transitorio. En cambio, la rubiola congénita sí se ha asociado a diabetes en etapas posteriores de la vida. La rubiola congénita, no la rubiola adquirida en etapas de adulto, porque también se puede dar. Recuerden que nosotros tenemos algunas medidas de autoinmunidad que genera nuestro cuerpo que nos protege. Pero si tuviésemos una infección ya en etapa infantil o adulta, ya no me va a producir pues, la infección, ¿no? ¿Sí? O la lesión del páncreas. Esto es importante porque justo ahora nosotros estamos en etapa de otoño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en otoño? Hay frío. Y si hay frío, hay mayor incidencia de infecciones respiratorias. Pues, ¿qué es lo que nos dice la literatura? Nos dice que puede darse mayor incidencia de diabetes tipo 1 y que se asocian a nuevos casos por la presencia o por la estacionalidad en otoño e invierno, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Sin embargo, esto no se da siempre. Los casos que hemos tenido nosotros, por ejemplo, ha sido en primavera y verano, es diferente, pero es lo que nos dice la literatura, ¿ya? Bueno, en la pubertad, como mencionamos, que puede dar inicio a la diabetes tipo 1, se produce antes en las niñas que en los niños, entendiéndose que la pubertad también puede desarrollarse en las niñas, por eso es que también se puede manifestar la diabetes en las niñas antes que en los adultos. ¿Qué factores dietéticos pueden estar implicados? No hay una asociación directa, pero sí se puede considerar que algunos alimentos toxigénicos pueden inflamar el páncreas y por lo tanto las células beta. El índice de masa corporal, bueno, no tiene una relación directa con la diabetes tipo 1, más bien se asocia a la diabetes tipo 2. Y los productos químicos como el aloxano, el STZ, la betamirina y el Vacor son citotóxicos directos para las células beta. Y esto sí ha demostrado producir diabetes en animales de experimentación, bueno, y en algunos humanos. Entonces, estos elementos sí están asociados a diabetes tipo 1 por destrucción de las células beta.
La diabetes tipo 1 manifiesta sus síntomas o su clínica de una forma tardía, puede ser aguda o subaguda, pero cuando ya se destruye más del 80% de las células beta, por supuesto que la insulina no se produce, va a haber hiperglicemia y los signos y síntomas van a ser floridos. En cuanto a desde el punto de vista etiopatogénico, bueno, es una enfermedad multifactorial, intervienen diferentes factores genéticos y hay una predisposición ambiental que desencadena la diabetes, pero no es que te produzca directamente. Si yo ya tengo la predisposición y me enfermo con una influenza, una gripe, de hecho va a aflorar, solamente va a ser mi gatillador, mi detonador de los síntomas. Entonces, ¿cómo debemos manejar la diabetes tipo 1? Fundamental el triángulo, ¿no? Actividad física regulada, pero con algunas características importantes que vamos a ver acá. El tratamiento, de hecho, insulina y algunos agentes orales en algunos casos. Y bueno, por supuesto, la ingesta de alimentos saludables, dentro de ellos algunos carbohidratos complejos. En cuanto al uso de la insulina, bueno, tenemos varios tipos. Básicamente quiero que aprendan esto, ¿no? La insulina regular y los análogos de la acción rápida. Y los tiempos que demandan. El inicio de acción se da en 30 a 45 minutos de la insulina regular y los otros de acción rápida entre 10 a 20 minutos según el medicamento que usemos, ¿no? El máximo efecto que dura 3 horas, otros 90 minutos que es hora y media, y la duración del medicamento que puede ser hasta 6 horas en la regular y en la rápida hasta 5 horas si usamos la Duricin. Esto, bueno, no se complique porque no lo vamos a usar, pero sí es importante que lo conozcan. Igual, algunas características de las insulinas de acción retardada, como vemos, hay una insulina intermedia y hay insulinas de acción lenta. Entonces, los tiempos y la duración están descritos. Solo para mencionar que algunas insulinas no se pueden usar en menores de 2 años, como son la glargina, se usa en más de 2 años y cada 24 horas. Quizás por comodidad posológica es mejor, ¿no es cierto? Porque es una sola aplicación diaria. Algunas otras se requieren varias aplicaciones. El Detemir se usa en mayores de 1 año, cada 12 horas, y el Degludec hasta 24 horas. Cada 24 horas, ¿no? Los alimentos, esto es clave. Lo que nos recomienda la literatura es que los carbohidratos deberían consumirse hasta en un 50%, que es la energía total que nos aportan, y se calcula de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que consumo con un método de raciones, que puede ser una ración equivale a 10 gramos de carbohidratos. Y el número de raciones debe ser 10 más la edad en años. Si el niño tiene 8 años, entonces yo le debería dar 10 más 8, 18 raciones, ¿no? Que son 10 gramos, 180 gramos. El método, según cálculo de calorías, bueno, se calcula obviamente de acuerdo a la edad, recién nacido, lactantes, niños menores de 10 años, niños mayores de 10 años, adolescentes varones o adolescentes mujeres. Va a variar un poco el requerimiento calórico de un varón adolescente y de una mujer adolescente. Bueno, no soy así, no soy que me gusta nada de chistes, simplemente estoy escribiendo lo que dice la literatura. Si una mujer quiere comer más de 2.000, no hay problema, pero ya corre por sus días. Entonces, como vemos, mientras más pequeño es el bebé o el paciente, más calorías requiere, ¿no? 120 calorías por kilo, va aumentando en edad, va disminuyendo un poco la caloría. Y después ya se calcula por el peso aproximadamente. En cuanto a las proteínas, representan el 10 al 20% de la energía total. No debe consumirse más de 2 gramos por kilo. Es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ya los pacientes con esta condición suelen ser muy minuciosos en su dieta y aprenden muy bien, ojo, no solo el paciente sino los familiares. Se vuelven unos expertos.
Ahora, si detectamos que hay microalbuminuria o daño renal, es mejor suspender o disminuirlo, ¿no? Es preferible recomendar el consumo de pescado o de aves, ¿no? Gallina, palita, pollo, lo que fuera, codorniz o faisán. Bueno. En cuanto a grasa, nos aporta el 30% de la energía total y podemos considerar el consumo de grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. Y el colesterol debería ingerirse menos de 300 miligramos por día. De acuerdo al tipo de grasa que consumimos, también vamos a consumir un porcentaje, ¿no? 10%, 15%, 10%, y ahí están los productos que contienen estas grasas. El aceite de oliva, aceite vegetal, el pescado. Otros alimentos que debemos incluir en la diabetes tipo 1, tenemos la fibra, ¿no? De 20 a 35 gramos por día, incluyen legumbres, frutas, vegetales, granos, ¿no? Granos no harinas refinadas, sino mejores los granos de los vegetales. Edulcorantes, no se recomienda su uso en diabetes, no se recomienda. No para que le dé saborcito, para que lo acepte, no, nada, no se recomienda. Bueno, si es que nosotros tenemos algunos especiales, hay a veces algunas tiendas que te venden productos para diabéticos, se dice, ¿no? Que tienen algunos saborizantes. Siempre debe contener al menos 20%, menos de 20% de azúcar refinado del total de carbohidratos que se consume. La actividad física, por supuesto que es indispensable, es necesaria y fundamental. Debe ser diario, debe ser regular, pero no debe generar fatiga, ¿sí? Porque si genera fatiga quiere decir que está generando un esfuerzo pues, adicional y eso también puede generar algunas complicaciones, ¿no? Más una reducción, hipoglicemia, moderada, severa, que también puede generar problemas a posteriori. Tienen que ser de intensidad moderada, baja, tienen que ser aeróbicos, duración de 30 a 60 minutos. ¿Y esto por qué? Porque mejora la circulación sanguínea, mejora la oxigenación tisular. Fútbol, bicicleta, fútbol, tenis, baloncesto. No menciona la natación, por ejemplo, porque puede generar una hipoglicemia en la mitad de la piscina y si nadie más sabe nadar como él, va a ser peligrosísimo, ¿no? Y no se desaconseja las pesas. Obviamente, el esfuerzo que hace se está cargando, se le puede caer y generarse una lesión más grave. Y la velocidad, porque en este trayecto puede perder el conocimiento y también generar lesiones graves. Es básicamente por eso. Entonces hay que ser precavidos con las actividades físicas que realice este paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, las complicaciones de la diabetes hemos visto que pueden haber lesiones de retinopatía, nefropatía, neuropatía, pero eso básicamente cuando la diabetes está mal controlada. Entonces el objetivo es controlar bien la diabetes. ¿Sí? Mencionamos al inicio las complicaciones que son taquicardia, nefropatía, vejiga neurogénica, hipoestesias, parestesias y todo lo que corresponde a la microcirculación. Y esto también de la macrocirculación. Entonces, las complicaciones ya las mencionamos: retinopatía, nefropatía, neuropatía. Igual, la neuropatía y las complicaciones microvasculares. Eso no lo vamos a descubrir más. ¿Qué fármacos? Acá sobre todo quiero que vean esto, ¿no? Algunos fármacos que no están permitidos en los casos de diabetes tipo 1. Porque puede haber un efecto antagónico con la insulina, puede producir hipoglicemia. Entonces tenemos el cefaclor, la cefuroxima, el cefadroxilo, la cefixima, que son cefalosporinas de segunda y de tercera generación, ¿sí? La claritromicina es un macrólido, ¿no? Y la citromicina es un, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esos medicamentos. Esto es lo mismo que ya vimos antes en la caso número 2. Ese está interesante. Bueno. Adolescente de 16 años de edad que acude a consultorio para evaluación preventiva. Es
la glucosa yo diría que es diabético, no, pero es un prediabético, como vimos, ¿no? Prediabetes, de 110 a 125 es prediabetes, pero por 2 miligramos ya yo creo que... Además, miren esto, ¿no? O sea, los datos. Tiene acantosis nigricans, tiene un índice de masa corporal de 35, que es obesidad, ¿no? Bueno, y la acantosis está diseminada en el cuello, en la axila y el abdomen. Y ya prácticamente, bueno, es un desarrollo ya completo. Tiene el antecedente materno de diabetes. Pues tiene varios criterios, ¿no? Como para considerar el diagnóstico. Entonces, más estos valores de la hemoglobina glicosilada 6.9, cuando el valor es hasta 6.5, decíamos que una hiperglicemia o una normoglicemia no me descarta una diabetes. Entonces, no solamente hay que fiarnos de este valor. Este valor en realidad tiene más valor, disculpe la redundancia, que la glicemia, ¿no? Porque yo le puedo tomar la muestra de sangre y de repente pues se demoran un tiempito y eso también consume la glucosa y no sale el valor que yo esperaba. Ok, entonces una diabetes tipo 2. Decíamos en el cuadro inicial que presentamos que esta diabetes es poligénica, agravada por factores ambientales, por escasa actividad física y sobre todo una dieta hipercalórica rica en grasa. Que ya saben, si salen de clase aburridos no se vayan a tomarse a su salud. Rechazen ahí con sus cremas. Cuiden su salud, por favor, jóvenes. Ustedes ya son casi médicos, entonces tienen que dar ejemplo. De vez en cuando puede ser, ¿no? Después de que aprueben el ciclo, el curso, ya, pero no todas las veces. Ya los he visto algunos por ahí. Ya, los pacientes diabéticos tipo 2 suelen ser, tienen sobrepeso u obesidad. Y eso manifiesta que hay una resistencia a la insulina en el músculo y por supuesto que hay un aumento de la producción de glucosa a nivel hepático y una disminución de la secreción de insulina inducida por la glucosa. Con el tiempo la hiperglicemia empeora y genera una glucotoxicidad y la hiperlipemia crónica genera una lipotoxicidad. Eso a su vez altera la función de las células beta. Bueno, este detalle, la epidemia emergente de la diabetes, va de la mano con un aumento de los casos de diabetes tipo 2, sobre todo en adolescentes, ¿no? Que vemos que en los niños más se asocia a una diabetes tipo 1, pero ya tenemos niños hiperglicémicos con 9, 10 años, ¿verdad? Eso es preocupante. Recordemos que en nuestra ciudad, Tacna y Moquegua tiene las mayores tasas de sobrepeso y obesidad en todo el Perú. Entonces, eso también es un trabajo arduo que hay que mejorar, porque si tenemos un niño prediabético, probablemente tengamos un adolescente diabético y un adulto diabético complicado. O sea, entendamos toda la secuencia de complicaciones que pueden haber. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, obviamente a los pacientes con diabetes tipo 2 hay que mejorar sus niveles de glucosa, bajarlos a los niveles mínimos. Tenemos que procurar detectarlos de forma precoz a través de algunos avisajes anuales por lo menos y detectar a tiempo estos pacientes. Y el objetivo del tratamiento lo vamos a ver más adelante, pero ya les voy mencionando que es tratar de disminuir la resistencia a la insulina. ¿Y cómo lo vamos a disminuir? Disminuyendo la cantidad de tejido celular subcutáneo. Y eso es gracias a una disminución del índice de masa corporal, o sea, bajar de peso. Antecedentes de diabetes familiares tipo 2, ¿sí? En familiares de primer y segundo grado. Grupo étnico no caucásico son algunos criterios de privado.
signos de resistencia a la insulina, que ya mencionamos antes. Dentro de ellos está la hipertensión arterial, la dislipidemia y el síndrome de ovario poliquístico en las adolescentes. ¿Y cuándo comenzar el estudio? A los 10 años. O cuando se dé inicio ya a la pubertad. El periodo de cribado debería ser cada 2 años. Tratamiento. Esto es lo más importante. El triángulo, ¿no es cierto? Educación nutricional, actividad física, que son los pilares fundamentales del tratamiento, tanto en niños como en adolescentes con diabetes tipo 2. El objetivo es este. Este es el objetivo. Pérdida de peso. ¿A través de qué? De esto. No con una banda gástrica, no con una operación, no con una lipo, no. Eso es mentirnos. Porque mientras no cambiamos los hábitos alimentarios, vamos a seguir con este problema. ¿Sí? Y esto tiene que ser desde el inicio. Hacer educación sanitaria a los familiares, a los cuidadores, a los responsables. Existen obviamente también responsabilidades de nuestras instituciones, ¿no? A través de lo que se estableció hace algunos años atrás, el uso de octógonos en cada uno de los elementos de consumo, ¿no? Libre. Ustedes van a los supermercados y ven una lata o un vaso, no, una botella de gaseosa con su logo, ¿no? Con su octógono. Una galleta con su octógono. Un cereal con su octógono, 2 octógonos o 3 o los que fueran. Entonces, mientras más octógonos haya, más problemas de salud nos puede derivar. Obviamente cada uno es libre de escoger, pero los niños no entienden eso. Entonces, quien es responsable es el adulto o el acompañante o el hermano, que sea mayor, que tiene que cuidar la salud del niño. ¿Ya? A pesar de todo ese esfuerzo que hacemos, miren lo que pasa, ¿no? Las estrategias de consejería, de orientación, de educación, tienen muy poco éxito. ¿Te viste? A ti te dicen no tomes gaseosa y tomas tu gasecita, y me gusta, pero es así, es un poco difícil, es bien difícil en realidad, pero de algo tenemos que partir, tenemos que poner de nuestra parte. ¿Ya? Entonces, en general, los pilares fundamentales, como vimos en la diabetes tipo 1, también es esto, ¿no? La dieta, el ejercicio, y acá sí, también a veces necesitamos el uso de insulina, aunque no es de inicio. En la tipo 1 sí, la insulinoterapia es fundamental, pero acá se puede indicar hasta que se regulen los niveles de glucosa. Después de eso usamos ya medicamentos como las liguaninas, que son los que se recomiendan. ¿Sí? Entonces el tratamiento con insulina solo se da para corregir los niveles de hiperglicemia cuando están por los valores muy elevados o cuando hay cetonas. Tiene que haber un monitoreo así estricto, por eso es que existen programas de diabetes, ¿no? Tanto del Ministerio de Salud, o incluso instituciones privadas que también pueden manejar este tema. Y los niveles de insulina que se van usando desde el inicio para corregir los niveles de hiperglicemia van reduciéndose hasta sustituirse ya de forma permanente o retirarlos cuando ya tenemos un control glicémico en 3 o 4 valores normales, ¿no? Después ya se va iniciando algunos medicamentos liguanidas para mantener esos niveles con una disminución disminuida de glucosa a nivel local. Caso 3. Adelante, por favor. Paciente varón de 14 años, no obeso, en controles de rutina en pediatría, se detecta glicemia en ayunas de 118 miligramos por decilitro. No síntomas cardinales, padre, primo, hermano y abuelos paternos con diabetes y usan medicamentos orales. Glicemias en ayunas, día 1, 123 miligramos por decilitro, día 2, 136 y día 3, 132. Diagnóstico. A ver, solo por curiosidad.
Que levante la mano el que piense que es una diabetes tipo 1. Tiene 14 años, ¿no? Diabetes tipo 1. Por favor, no es nota, solo quiero ver. ¿Nadie? Diabetes tipo 2. Hay 2 compañeros que están pensando, 3, 4. Ya. ¿Qué diabetes es? ¿Cómo se llama? Diabetes monogénica. ¿Qué característica tiene? Los diabetes tipo MODY, ¿son obesos? No, no es cierto. Acá, sus compañeros que han levantado la mano por la diabetes tipo 2, si yo no considero el índice de masa corporal o los signos de resistencia a la insulina cardinales, como son la galactosis, por ejemplo, probablemente no hayan sido trascendentes, ¿no? Por eso es que no lo menciono. Pero sí hay algo muy importante, este dato. Padre, primo, hermano y abuelos paternos diabéticos, ¿no? Más allá de si usan o no usan, pero es esta parte que diga que tienen familiares de primera y segunda línea hasta tercera generación diabéticos, ojo, ya hay un arrastre genético, ¿sí? En ese caso, sí, efectivamente estamos pensando en una diabetes tipo MODY, ¿cierto? Por la edad podría pensar, siempre y cuando me incluyen también un índice de masa corporal por encima de 30 o por encima de 25, porque si ya se considera sobrepeso, por encima de 25 y más de 30 obesidad. Y para considerar una diabetes tipo 1, podría tener algunos síntomas mucho más agresivos, ¿no? Como le digo, los diabetes tipo 1 suelen debutar como con cetoacidosis, ¿no? Entonces, pero siempre que pongan esa información de familiares, ¿no? De 2 o 3 generaciones con diabetes, no es ni 1, no es ni 2, es una muerte. Y eso simplifica el término de diabetes monogénica, ¿sí? Diabetes monogénica, que se manifiesta en la juventud o en la adolescencia, ¿sí? E incluso a veces confunde con una diabetes tipo 1. Cuando nosotros tuve la oportunidad de llevar un taller de diabetes con algunos endocrinólogos americanos, nos decían, nosotros hemos tenido casos de diabetes tipo MODY, igual el caso, ¿no? Que lo tratábamos como diabetes tipo 1, porque debutaron y pensaron que era diabetes tipo 1. Después se hicieron ya los estudios, se ampliaron, pues se determinó que no era el 1 y no era 2. Era la diabetes tipo MODY. Entonces, digamos que ahora ya no solo hablamos de la diabetes 1 y 2, ¿no? También hablamos de este tipo de diabetes. Que incluso, como van a ver más adelante, hay un montón. No es solo una, diabetes tipo MODY 1, 2, 3, 4, 5, el 12, el 15, el 20, ya, un montón. Pero para eso necesitamos tecnología, ¿no? Hacer el estudio genético. Entonces, este es un grupo de diabetes heterogénea, monogénica, que comienza en la vida de forma precoz por una disfunción de las células. Precoz, digamos 14 años, es relativamente pronto, no debería. Y este niño todavía incluso está en edad de 10 a 14 años del pico de la pubertad que pudo asociarse a una diabetes tipo 1, ¿cierto? La diabetes MODY 2 es la más frecuente y se caracteriza por una alteración de la glucosa en ayunas, siendo asintomática. Y seguida por la diabetes tipo 3 y tipo 1, que produce hiperglicemia progresiva y que se va manifestando con complicaciones. Y acá tenemos, solamente para que vean algunos datos, la clasificación, diabetes tipo 1, el gen involucrado está acá, así se llama, las características, diabetes tipo MODY 2, tipo 3, MODY 3 y los genes. Esto ya se ha hecho la evaluación y la detección, el hallazgo. Seguimos, 4, y el gen afectado, como repetido, diabetes 5, MODY 6, MODY 7, MODY 8, y cada uno tiene su particularidad.
Seguimos. 9, 10, 11, 12. Entonces, todas estas diabetes tipo Mori, cada día se van descubriendo nuevas. Este es de hace 3 años. Yo me imagino que ahorita debe haber unos 10 más. No he logrado encontrar la referencia, pero bueno, me comprometo que si encuentro ya con mi grupo que estoy, se lo voy a pasar para que pase, ¿ya? Entonces, cada uno tiene los genes. Lo importante es saber que no solo existen los dos grandes grupos de diabetes, tipo 1 y tipo 2, sino que también existen otras y con sus características propias, ¿ya? Entonces, cada vez se complica un poquito más, pero la ciencia y la tecnología nos ayudan a identificar con más facilidad. Esta diabetes suele ser asintomática, puede ser descubierta así de forma casual durante la niñez, incluso con algunas complicaciones y obviamente van a depender las manifestaciones clínicas del subtipo que tenga, sea del 1, el 2, el 5, el 8, el 10, el 13, el que fuera. Características del diagnóstico. Antes de los 25 años suele iniciarse. O también desde la infancia tardía hasta la adolescencia. Tiene que haber al menos esto, 3 generaciones. En el caso clínico decía que el abuelo, el tío, el primo, ¿no? Pero el primo es para despistarlo. Lo que le interesa es el abuelo y el papá. Y él. O sea, son 3 generaciones. Si hubiese una cuarta, bueno, pues ya es más claro, ¿no? Autosómica dominante no es en todas las formas, porque eso ya se ve de acuerdo al tipo, al subtipo, perdón. Hay un defecto en la secreción de insulina y por una disfunción también de las células beta del páncreas, que puede alterar la función de la insulina. Inicialmente, durante al menos 5 años, no requieren insulina, pero a veces después de 5 años van a requerir la insulina, o a veces a la inversa. Entonces, eso ya va a depender del seguimiento y el monitoreo que le damos al paciente. Y por supuesto que el diagnóstico requiere un análisis molecular de un ADN. Esos códigos genéticos que han puesto, que han visto en las tablas, es justamente gracias a eso. Claro, esto ya está más difundido, es más fácil acceso, ya se puede realizar. Pero antiguamente no, por eso solo teníamos esos 2 tipos de diabetes. Bueno, el tratamiento va a depender de cada subtipo. Obviamente, sí va a mantener siempre algunas recomendaciones sobre los hábitos higiénicos dietéticos saludables. La actividad física es fundamental, la dieta también es fundamental, con la restricción de exceso de carbohidratos refinados, harinas o edulcorantes, todo lo que puede alterar los niveles de glucosa, ¿no? Algunos de estos diabetes tipo Mori responden a las sulfonilurias y otros requieren insulina a mediano o largo plazo, hasta que se regulen los niveles de glucosa en sangre. Y de ahí hay que controlar todas las sulfonilureas.